Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mind Electric. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio con transistor BJT. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Dada la información de la figura, determine A, corriente del colector, B, voltaje del emisor, C, voltaje en la base y D, resistencia 1, de la figura que tenemos aquí en el dibujo. Comencemos entonces por el inciso A, que nos pide calcular la corriente del colector. Recordemos rápidamente la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Para este caso en particular, tenemos entonces que la corriente del colector va a ser igual al voltaje que pasa por la resistencia del colector sobre la propia resistencia. Tenemos aquí la resistencia del colector, que ya nos viene dada por el problema, que es de 4.7 kiloohms, y el voltaje que pasa por la resistencia se nos va a dar por una diferencia de potencial, el potencial más alto menos el potencial más bajo. En este caso el potencial más alto son 18 volts, que vienen de este lado, son los de la fuente, 18 volts, pasan por aquí, punto de mayor potencial, menos los 12 volts que están aquí, que son el voltaje de colector, que también ya nos vienen dado por el problema. Entonces es una resta, 18 menos 12 sobre la resistencia de colector de 4.7. Realizando las operaciones, nos queda que el resultado del inciso A es 1.28 mA. Para el inciso B nos piden calcular el voltaje del emisor. Recordemos que la corriente del colector nos salió de 1.28 mA. Para este inciso vamos a utilizar una aproximación que dice que beta por la resistencia del emisor, si es mayor que 10 veces la resistencia 2, podemos utilizar y decir que la corriente del colector es igual a la corriente del emisor. Esta aproximación la vamos a utilizar porque el problema no nos indica el valor de beta, así que nosotros vamos a suponer un valor de beta muy grande. Dado que nosotros suponemos un valor de beta muy grande, podemos utilizar esta aproximación. Entonces, como ya calculamos la corriente del colector, de nuevo vamos a utilizar la ley de Ohm para calcular el voltaje que nos piden. La ley de Ohm en este caso nos dice que el voltaje de la resistencia en el emisor va a ser igual a esta resistencia por la corriente que pasa por ella. El voltaje lo podemos dividir de nuevo en sus dos componentes, puntos de mayor potencial, el voltaje en el emisor, que es el que deseamos conocer, menos 0. Aquí en esta parte hay 0 volts porque es la referencia a tierra del circuito. Bien, sustituyendo valores, tenemos que 1.2 kiloohms por 1.28 mA nos da igual a 1.54 volts. Y este es el resultado del inciso B. El inciso C nos pide calcular el voltaje en la base. Recordemos también, y de nuevo, que el voltaje en el emisor es igual a 1.54 volts. También sabemos que el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios. ¿Por qué? El voltaje base emisor lo tenemos aquí, más menos voltaje base emisor. Recordemos que el transistor BJT internamente en esta parte tiene un diodo. El diodo más común es el diodo de silicio. Y el diodo de silicio tiene una caída de 0.7 volts. Por eso el voltaje base emisor va a ser igual a 0.7. Entonces el voltaje base emisor va a ser igual al voltaje de la base menos el voltaje del emisor. Punto de mayor potencial menos punto de menor potencial. Despejando el voltaje en la base, tenemos que 0.7 más 1.54 volts nos va a dar 2.24, que es el resultado del inciso C. Bien, vamos a calcular entonces como último inciso la resistencia 1. Aquí tenemos el resultado del inciso anterior, voltaje en la base es 2.24. De nuevo vamos a utilizar la aproximación del inciso B.
Y gracias a esta aproximación nosotros podemos utilizar esta fórmula que nos dice que el voltaje en la base es igual a la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje en la fuente. Esto es un divisor de voltaje que solo se puede utilizar si se cumple esta condición. Si esta condición no se cumple, nosotros no podemos utilizar este divisor y tenemos que utilizar el equivalente de Thevenin. Bueno, aquí ya solo nos queda sustituir valores. El voltaje en la base ya lo tenemos. Resistencia 2, 5.6 kΩ que está indicada de este lado. Y los 18 volts de la fuente. Nos queda conocer entonces la resistencia 1. Esto ya se puede hacer con un simple despeje. Pasamos este término del otro lado multiplicando a 2.24. Luego aplicamos propiedad distributiva 2.24 por R1 y 2.24 por 5.6. Aquí están. Multiplicamos 5.6 por 18, 5.6 kΩ por 18 nos da 100.8 por 10 a la 3. Aquí tenemos de nuevo la ecuación. Multiplicamos estos dos términos, 5.6 kΩ por 2.24, y los pasamos del otro lado de la ecuación restando. Este resultado nos da 12.32 por 10 a la 3. Pasa restando del otro lado y entonces queda que resistencia 1 por 2.24 es igual a 100.8 por 10 a la 3 menos 12.32 por 10 a la 3. Ahora ya solo queda quitar el 2.24 para dejar la resistencia 1 sola. Y entonces como paso final, la resistencia 1 va a ser igual a todo esto. 100.8 por 10 a la 3 menos 12.32 por 10 a la 3 sobre 2.24 volts. Y entonces al final nos queda que la resistencia 1 es igual a 39.5 kΩ. Y este es el resultado final.